Le damos la bienvenida al doctor Óscar López Goldaracena. ¿Cómo anda? Un placer, un saludo para todos, un saludo fraternal a toda la audiencia. Realmente es un honor estar con ustedes aquí, compartir reflexiones con ustedes. Muy bien. Bueno, hace unos días, doctor, a fines de agosto presentó ante la Suprema Corte de Justicia una demanda de inconstitucionalidad contra la ley 18.314. Le explico a los televidentes, es la ley que estableció el impuesto al IAS, el impuesto de asistencia a la seguridad social, y patrocina a más de 60 pasivos afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de profesionales universitarios. Cuénteme por qué, cuál es el argumento, por qué entiende que esta ley es inconstitucional. Un minuto previo, Sí, es cómo no. a raíz de los problemas de la Caja de Profesionales Universitarios, Sí. conocidos por todos, una asociación de profesionales universitarios independientes consultó sobre los problemas realmente que aquejan a las pasividades, especialmente a la de la Caja Profesional. Eso motivó un estudio, que realizamos un estudio desde el año pasado, un estudio profundo. Llegamos a la conclusión que si lo enfocamos desde un plano de nuestra especialidad en la práctica, que son los derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos, la conclusión es que no se le puede poner un impuesto a las pasividades. Así directamente, un impuesto directo No se le a puede las poner. pasividades no se le puede poner. Eso es violatorio de derechos humanos, viola la Constitución de la República, y en base a esa premisa metodológica comenzamos a seguir investigando y llegamos a la conclusión, yo diría, que no debería admitir dos interpretaciones. Miren, en primer lugar, nuestra Constitución tiene dos normas ventanas, yo le llamo dos ventanas, el artículo 72 y el 332, que son aquellas normas por las cuales cualquier derecho inherente a la personalidad humana, cualquier derecho inherente al sistema republicano de gobierno es un derecho humano fundamental con rango constitucional, aunque no esté escrito textualmente en la Constitución. Entonces, la evolución del derecho internacional de los derechos humanos hace que una cantidad de derechos que antes se podía considerar que eran no derechos, sino aspiraciones y demás, pasen a tener rango constitucional. Uno de ellos claramente es el derecho a la seguridad social, que además en nuestra Constitución está anclado con el artículo 67 de la Constitución, que es el que establece lo que yo diría el principio de intangibilidad de la pasividad, de la remuneración, de lo que cobra el jubilado. Es decir, les voy a poner un ejemplo para que todos lo entiendan. La Constitución establece especialmente el derecho a un retiro adecuado, pero no dice adecuado a qué. Claro, ¿qué es Adecuado. adecuado? ¿Quién define qué es adecuado? Si nosotros interpretamos todo ese cúmulo de derechos humanos, es adecuado al derecho a una vida digna, ¿verdad? Especialmente el derecho a una vejez digna, al derecho a tener las necesidades básicas satisfechas, el derecho a una remuneración justa por la pasividad, adecuado a lo que yo contribuí cuando era activo, ¿verdad? Es decir, hay una cantidad de parámetros, pero especialmente adecuado a la vida digna, a la vejez digna. Las propias convenciones internacionales referidas a los adultos mayores hacen referencia y consagran expresamente estos derechos. Bien, pero además ese artículo tiene una particularidad. En primer lugar, ingresa a la Constitución por un plebiscito y por una iniciativa popular, por un movimiento social de jubilados y pensionistas del año 89. ¿A los efectos de qué? Como el sistema político no daba respuesta, se generó ese movimiento, se reformó la Constitución. ¿Y qué garantiza? Que todos los años las pasividades se ajusten, como mínimo, por el índice medio salario. Bien, entonces yo les pregunto, y le pregunto al televidente, si usted cobra una jubilación de 100 y le reajusta el 10% por el índice medio salario, tiene que cobrar 110. Le tienen que pagar eso. Pero el mismo que le tiene que pagar eso, que es el Estado, por la Constitución, aplica un impuesto y le saca de esa jubilación, en lugar de pagar 10. Por el IAS le paga, por ejemplo, 5 de aumento. Viola directamente la Constitución, de forma directa. Y viola indirectamente la Constitución por esas normas ventanas, desde el momento de que está afectando el derecho al retiro adecuado para la vejez digna, está el cúmulo de derechos humanos, viéndolos, porque tenemos que comprender que cuando hablamos de derechos humanos no hablamos, y eso es algo que permanentemente ustedes me conocen y saben que he hecho siempre una lucha por tratar de concientizar que derechos humanos no son los derechos civiles y políticos o los derechos violados en la época de la dictadura, es un todo interdependiente, indivisible. Si uno falla, los demás no existen. Si no hay comida, no hay educación.
Si no hay educación no se pueden ejercer los derechos civiles de forma como se deberían ejercer. Es decir, todo está integrado, todos los derechos son interdependientes y generan obligaciones. En algunos casos, de no hacer del Estado. Dejar, por ejemplo, la libertad de expresión, que estemos aquí los 5 conversando, dando nuestras opiniones. El Estado no puede intervenir. Pero los derechos sociales, como el derecho a la seguridad social, el Estado tiene que intervenir. Porque si no interviene y queda en la libertad absoluta, no se puede efectivizar el derecho. Eso es una cuestión ontológica de esencia, de ciencia jurídica en materia de derechos humanos. El mercado no lo va a regular, no lo va a regular. Per se. Exacto. Si la Constitución tiene, le da ese nivel a los derechos a la seguridad social, lo concretiza en el derecho al retiro adecuado, el derecho a la vejez digna, el derecho a que no se rebajen los montos de las pasividades. Ahí vamos al tema, Sí. que no se rebajen los montos de las pasividades. Ya tenemos un primer plano de análisis. La ley que establece el IAS es inconstitucional. Pero vamos a otro. Hay un principio de derecho internacional de los derechos humanos, hoy afianzado, yo diría consolidado, absolutamente consolidado, que se llama de no regresividad. Es decir, cuando en materia de derechos sociales se alcanza un determinado nivel, los estados no pueden reducir el nivel alcanzado, salvo circunstancias excepcionales, en base a la razonabilidad y a la proporcionalidad. Ese concepto, que uno puede decir, bueno, pues es un concepto teórico, doctor, no, es un concepto que es la interpretación que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con la aplicación de las normas de derechos humanos a los casos en los cuales interviene y ha intervenido. Uruguay ratifica la Convención de San José de Costa Rica y con esa ratificación y esa aprobación también ratifica y acepta los dictámenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no solamente sus sentencias, sino también la interpretación que la propia Corte hace de los instrumentos internacionales. Y ahí es donde el principio de no regresividad ingresa con rango constitucional por el artículo 72 de la Constitución. Entonces, si yo digo, bueno, aquí había un impuesto a la renta que se aplicaba a las pasividades, que fue declarado inconstitucional. Fue declarado inconstitucional. ¿En qué año fue eso? Año 80, si mal no recuerdo, 2008, 2007. 2008. Inmediatamente después se saca una ley igual, que es el IAS. Es el IAS, claro. En aquel momento se declara constitucional, pero con discordias. Hubo discordias, no todos los ministros estaban de acuerdo. Y parece que en el Uruguay se normalizara, a veces, desde la violación de la Constitución, un poco lo que se comentaba en el programa, con mucha lucidez por parte de ustedes en el bloque anterior, la normalización de determinadas conductas. De la mentira. La normalización de la mentira. Bueno, no podemos normalizar la violación de la Constitución, no podemos normalizar el ninguneo de derechos humanos. Entonces, en esta instancia es que planteamos... Sí, claro. Hubo algunos juicios en esa instancia, ¿no? En contra del IAS. Yo no recuerdo fallos en contra del IAS. Del IRPF. Hubo juicios, hubo sentencias en contra, pero y ahí está muy bien lo que me señala, por lo que señalaba antes. ¿Cuál es la diferencia hoy ¿Qué ocurre? en lo que se presenta? ¿Qué ocurre? Bien, ningún fallo de la Suprema Corte genera precedentes, o se obliga por los precedentes. La Suprema Corte cambió y el derecho internacional de los derechos humanos evolucionó. Leyes que en su momento fueron declaradas constitucionales, como por ejemplo la ley de caducidad, luego con la evolución del derecho internacional de los derechos humanos, es declarada inconstitucional por unanimidad. En este caso, cuando se discutió lo del IAS, fue en el 2008, hubo sentencias que tuvieron discordia. O sea, no todos los ministros. Quiero rescatar, que incluso nosotros lo invocamos en la demanda, una lúcida opinión del doctor Rodríguez Caorsi, que señala claramente, la jubilación no puede ser rebajada ni directa ni indirectamente. Pero miremoslo de sentido común. Yo le tengo que pagar la jubilación a usted. Entonces tengo que pagarle 100. En lugar de pagarle 100, se los pago, pero le meto la mano en el bolsillo y le saco los otros días y le estoy pagando 90. Sí, Usted me dice, pues usted me está tomando el pelo, doctor. No, está claro. Lo quiero llevar al terreno político a ver qué le parece, porque incluso a nivel de la coalición, recuerdo al diputado Subía ser muy enfático, muy insistente con una rebaja del IAS que, dice Subía, la calle Pou le había prometido.
De hecho, según subía, la calle estaba a favor de la derogación total de este impuesto, es decir, iría en línea con lo que usted dice. Sin embargo, Subía le reclama que no solo no ha cumplido, sino que se rebajó, pero fue una rebaja exigua que no movió la aguja. En caso de que hubiese hoy o mañana, en este gobierno o en el próximo, una reducción del monto de este impuesto del jazz, ¿lo vería usted con buenos ojos o en esto A ver, es yo le intransigente? estoy dando mi opinión Sí, constitucional, ¿no? jurídica. Sí. Yo creo que la política no puede estar por encima del derecho. O sea, el derecho tiene Lo que político no puede estar encima por de lo encima del jurídico. derecho, no puede. Es decir, a veces se ve a los abogados como los que instrumentan decisiones. No, hay que analizar cualquier proyecto político que se quiera proponer para ver si es compatible o no con el derecho. Y en este caso, si estoy sosteniendo, y lo reafirmo, que no se puede poner impuesto de ninguna naturaleza a las pasividades, la cuestión política irá por otro lado. Desde el punto de vista jurídico, esa es la limitante que existe. Fíjese que usted mencionaba al doctor Subía, yo estoy recordando ahora, por ejemplo, el doctor Abdala, presidente del INAU, ¿verdad? Pablo Abdala. Pablo Abdala. Actual subsecretario del Ministerio del Interior, en Sí. su momento promovió acciones de este tipo del Sí, 2008. fue varios de los juicios de los que Exactamente. le comentaba hoy, que sé Exactamente. que no llegaron a un El enfoque que le estamos dando es diferente a lo que sustentó jurídicamente las demandas de aquel momento. Nosotros creemos que el jazz debería ser, esa ley debería ser anulada. Pero además, mire lo que a veces uno analizando, investigando, el particular universo de los profesionales universitarios también tiene una particularidad que hace que la ley sea inconstitucional. Fíjese que el destino del jazz es a la seguridad social, es para pagarme la jubilación. O sea, lo que yo le ponía el ejemplo a usted, ¿verdad? Bien. Pero resulta que en el caso de los profesionales universitarios se les descuenta de la jubilación y no va al BPS. Es decir, yo lo planteo en la demanda, ¿no? Hay un artículo de la ley que viola el principio de igualdad. Es decir, se aplica el jazz con destino al BPS, pero el particular universo de las cajas paraestatales se le descuenta de la pasividad, pero no va para los organismos de su sistema de seguridad social. Otro tema muy interesante que hemos planteado en la demanda. Hasta podría hablarse de lo que se llama la doble imposición. Ustedes lo habrán sentido, cuando un impuesto grava lo mismo dos veces. Sí. Fíjese esto, doble imposición, entre comillas lo voy a decir, porque durante la vida activa usted realiza un aporte a la seguridad social, ¿no? Que se llama, desde el punto de vista jurídico técnico, una contribución especial. Ajá. No es un impuesto, es una contribución especial. ¿Por qué tiene esa naturaleza y por qué es una contribución especial? La ley tributaria lo define, porque es a cambio de una contraprestación que voy a recibir. Por eso es una contribución especial. ¿Sabe una cosa, doctor? En Europa, yo que vengo de la cultura europea, no hay leyes que no respeten la Constitución. No hay leyes anticonstitucionales. ¿Saben por qué? En todos los parlamentos europeos, cada proyecto de ley que llega al Parlamento Europeo, sea del gobierno o sea de un legislador, pasa por un control jurídico. Si el control jurídico, miren, señores, este proyecto no es constitucional, no se puede seguir adelante. Yo siempre digo, coincido absolutamente al punto de que lo señalábamos recién, en la génesis de toda propuesta política tiene que haber un control de juridicidad. Amén de que estén bien redactados, ¿no? También, las dos Que cosas. debería ir que de muchas suyo, veces- debería darse por sentado, pero no. Pero, Oscar, Muchas veces están El muy mal sentido común redactados. es el menos común de los sentidos. Reafirmando un poco esto que dice Tomás y Checho, de esa democracia, ¿no? Lustrosa en el buen sentido que tiene a nivel general Uruguay por su en rango institucional, Absolutamente. respeto a la Totalmente. ley, etcétera. Todo eso que es así. Uruguay incumple un montón de normativas del derecho internacional. Usted la conoce mejor, 10 veces mejor que yo. Le pongo un ejemplo: las víctimas de terrorismo de Estado que cobran la pensión especial reparatoria votada por unanimidad por el Parlamento, a ese par de miles que quedan, pues ya pasaron 40, 50 años, se murió mucha gente, no se pueden jubilar, no se puede por jubilar. su causal Es como trabajadores. absolutamente Y eso inconstitucional. es inconstitucional. Absolutamente. O sea, fui profesora de matemática y además, bueno, fui víctima de terrorismo de Uno Estado. tiene que optar. ¿Y Al cómo punto se que sostiene eso? hoy existe, por distinguidos colegas, una acción de inconstitucionalidad ya en curso
contra esa ley. A pesar que en su momento, si se quiere metodológicamente, es similar. O sea, en su momento se planteó, se declaró constitucional. La evolución del propio derecho determina de que los análisis que realizamos los juristas determinan, bueno, digo, no, si hacemos un control de convencionalidad, que se llama a nivel de tratados de derechos humanos, o un control de constitucionalidad, concluimos de que la norma es incompatible con la Constitución. Y es incompatible con el sentido común, es incompatible con la razonabilidad. Y hasta con Porque- cierta sensibilidad, ¿no? Humanismo, no sé. Absolutamente. Claro. No, mire, uno se toma a veces con los años, uno tiene ya más de 40 años de ejercicio de la profesión, algunas licencias, ¿no? Esas licencias, como se toman los periodistas, como se toman los comunicadores, ¿verdad? Esas licencias a veces cuando comunican. Yo me tomo licencia en enero. Si Gorsi Ojalá, me deja, ojalá, a veces no. ojalá todos pudiéramos, pero mire la licencia vos sí no me deja tampoco. en la licencia en otro sentido, ¿verdad? Fíjese esto. Y yo digo, bueno, yo le puedo hablar a la Suprema Corte en términos jurídicos, y le hablo en términos jurídicos, pero el primer capítulo no. La introducción no es en términos jurídicos. Las arrugas nos van a venir a todos, y la juventud cuando es joven no piensa en lo que va a pasar después. Y tú trabajas y trabajas y trabajas y trabajas. Y cuando llega el momento de poder leer los libros que no leíste, de poder ver las películas que no viste, o tratar de sobrevivir con los remedios a los problemas de salud que tienes, te encuentras con que tu nivel de ingreso, porque no es una donación la jubilación, no es un regalo la jubilación, debería ser un retiro adecuado a lo que uno aportó, pero garantizando la dignidad de la vejez. Está claro. Cuando se llega viejo, hay cosas que no se pueden hacer. Y se necesita el dinero. Y todos van a llegar. Los que ya somos viejos, los que están por ingresar, ¿verdad? Y los que hoy no piensan en esto. Y se manejan con los números de los balances para que den cero las cuestiones políticas, las decisiones. Los modelos de país. Sí, que siga el modelo del país, pero ¿se piensa en la vejez? ¿Me parece mío o se emocionó? No, estoy hablando, bueno, yo le decía, me tomé alguna licencia, ¿no? A la Corte le hablé en estos mismos términos que se lo estoy hablando a usted y a los televidentes. Porque creo que llega el momento de empatizar con la vejez, pero al mismo tiempo aplicar el derecho. Y que el derecho salga en los escritorios. O sea que son reglas de convivencia obligatorias que nosotros tenemos, las tenemos que respetar, las tenemos que cumplir, pero vamos a examinarlo y a interpretarlo en forma coherente. Si hubo un plebiscito en el año 89 que reformó la Constitución, precisamente porque el sistema político no le daba respuesta, ¿cómo puede violarse indirectamente lo que plantea la Constitución con un impuesto que afecte las pasividades? Sea un peso. Del punto de vista jurídico, del punto de vista político va por otro lado. Independientemente del impuesto al jazz, que usted entiende se debería derogar, hay un nuevo impuesto a las jubilaciones de los afiliados a la caja profesional. Ahí también usted tiene postura. No. Hubo en su momento y eso fue quizás lo que comenzó, lo que motivó el análisis, las consultas que yo Del jazz. mencionaba el año pasado. En aquel proyecto ustedes recordarán de lo que se llamó la Ley Express Sí. sobre la caja profesional, se establecía un nuevo impuesto a las jubilaciones. Sí. Finalmente no se Aparte del acordó, jazz, ¿no? que no se acordó, entre otras cosas, esta asociación, la Asociación Civil de Profesionales Universitarios Independientes, abogó y denunció lo que iba a significar en la práctica. Y nosotros en aquel momento lo que dijimos es que era inconstitucional si se aprobaba. Iba a ser inconstitucional si se aprobaba. Como también era inconstitucional el jazz. Eso fue el pasado año, creo. Y a raíz de ahí comenzó el análisis jurídico más profundo para ver si era sustentable o no para poder llevar el caso a la Suprema Corte. Y así pasó. Le Me hizo hago acordar, consulta. me hizo acordar una frase de mi abuelo, lo que acaba de decir el doctor recién. Mi abuelo, cuando yo tenía 12, 13 años, me decía, te vas a acordar de mí. La vejez llega cuando aparecen cosas que no se pueden hacer. ¿Es así? Está bien.
Tal cual. En este caso, entonces, es importante esto también que quede claro. Usted está presentando un recurso de inconstitucionalidad para 60 personas Son 67 personas. ¿no? que de ganar tendrían, generaría un precedente, sacaría, sí, genera precedente, pero el problema, como decía el doctor, tiene acá no anula la ley. es que no anula la ley. Entonces, todos aquellos que quisieran hacerse de ese beneficio tendrían que ir a juicio. De hecho, se está Y preparando... tener suerte que dictaminen lo mismo. Mire, a veces tiene que darse... yo no le digo, es cierto lo que usted dice, si estuviésemos en un ámbito de asado, diríamos, sí, a veces hay que tener suerte, siempre la suerte tiene que acompañar, ¿verdad? Sin duda. Yo creo que acá no es un problema de suerte. Se puede hablar de conjunción de astros, ¿no? A veces tienen que darse términos. No, yo creo que acá, si yo confío plenamente en los ministros y la ministra de la Suprema Corte, que se analice el caso en clave de derechos humanos. Si se declara inconstitucional para este caso o para otros que se vayan a presentar, de hecho hay, fíjense que hubo que cerrar de alguna manera la lista de los que estaban interesados para luego poder abrir otra instancia, quizás se presente una nueva demanda, pero siempre se genera por nuestro sistema de inconstitucionalidad, de cómo se declara el procedimiento, un sacudón para el sistema político necesario. ¿Qué ocurre? No puede haber una ley que aplique para unos y para otros no, porque la ley se consideraría absolutamente inaplicable para los que ganen y se les tendría que devolver el IAS que aportaron, pero para el resto no. Entonces eso requiere una adecuación legislativa, una ley inconstitucional que no puede convivir armónicamente con el derecho. Este recurso que usted presenta, ¿hay una idea de plazo? ¿Cuánto puede la Corte...? Normalmente Sí, están ¿cuáles son los demorando antecedentes? cerca de un año. Un año, ¿no? Cerca de un año, sí, cerca de un año. Le voy a cambiar de tema. Hace un par de años, en diciembre de 2022, se cumplieron 15 años del procesamiento con prisión del dictador Gregorio Álvarez, ya van 17 años. En ese entonces usted aseguró, no volveremos a tener dictadura. Sigo pensando absolutamente lo mismo. ¿Cómo está tan seguro? Mire, en la medida que... Y le agrego algo más, así después lo escucho. Absolutamente seguro. Pero darlo casi que dar la democracia por sentado, no es Mire, un riesgo. la construcción, no hay que estar siempre alerta. La construcción de la democracia implica, entre otras cosas, una vez que se consolida y se respeta el Estado de Derecho, profundizar la democracia, las condiciones de la democracia, las condiciones de la vida real democrática y la institucionalidad democrática. Cuando se pierde la institucionalidad, como se perdió en el Uruguay en ese periodo oscuro de la historia, lo importante es, no solo para quienes vivimos ese periodo, sino para las generaciones que van a venir, tener presente lo que ocurrió en ese periodo, lo que fue como yo digo siempre, lo que fue el revés del derecho. Tenemos el derecho y el revés, fue el revés del derecho. Era la arbitrariedad, era el terrorismo ejercido desde el poder del Estado. Y me caben las generales de la ley en el procesamiento de Álvarez, porque fuimos quienes tuvimos a cargo el caso contra él. Y sí, lo vuelvo a decir, o sea, es algo que se tiene que tener memoria, por la memoria y la lucha contra lo que fue la dictadura, lo que fue la salida de la dictadura, el restablecimiento, la normalidad democrática, la institucionalidad, es algo que forma parte de nuestra cultura. Miren, yo decía esta semana, a raíz de otro hecho, que es el cambio de nombre de la calle Andes por la Germán Araujo, que propusimos hace más de 10 años y que finalmente cuajó. Sí, su amigo Alberto Silva lo ha dicho 2 o 3 veces acá ya en estos días, hemos mostrado fotos, todo. ¿Y a qué voy? La cultura no es aquello monumental, no es solo lo arquitectónico, no es ni siquiera las obras de teatro, los libros. La cultura es lo que le da identidad a un colectivo, a una comunidad. Eso es la cultura. Y hay elementos materiales y hay elementos inmateriales. Yo ponía el ejemplo en una conferencia que hace poco, a veces cuando uno se pone viejo, hace poco, vaya a saber cuándo fue. Pasaron ¿no? 7 años. El Estadio Centenario, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando fue declarado monumento al fútbol mundial? Sí, por la UNESCO. Hacia la identidad cultural de nuestro pueblo. Sin duda. Lo arquitectónico es por lo monumental o es por lo que significa. Es por la historia. Es por la historia, por lo que, Claro. cómo se integra, El tango cómo interacciona lo material con Como lo patrimonio inmaterial, inmaterial. como el patrimonio inmaterial, eso. La memoria, la historia, la forma de comunicar.
Está bien, hace a la identidad. pero vuelvo a lo que Pero le vuelvo, decía vuelvo, recién. vuelvo a lo de los 15 años, vuelvo a lo de Sí. Gregorio Alba. Me fui por las ramas. ¿Qué ocurre? Esa resistencia que hubo, lo que significó que la justicia actuara cuando en su momento era impensable pensar que en algún momento Gregorio Alba iba a estar preso, para los que vivimos esa época. Impensable. Era un escenario el más alejado de todos. Sin embargo, triunfó el derecho. Eso forma parte de nuestra identidad cultural. Está bien, Y pero, tiene que formar parte. pero yo le repreguntaba. Afirmar que en realidad es un deseo de todos, ¿no? Nunca más va a haber dictadura en este país. No es dejarnos estar, no deberíamos estar alertas por las dudas, cuidar la democracia todos los días y no darla por sentada. Siempre lo que hay que cuidar es el respeto por el derecho, siempre. El respeto del derecho implica el respeto de la democracia republicana, siempre, Bien, siempre. Checho, Diga. porque Sí, sí. hago una acotación acá y ya dejo un tema que pensaba tocar porque viene bien a cuenta de lo que está compartiendo Oscar, que respecto a la profundización de la democracia y la alerta que vos decís en el día de ayer, lo puedes decir mucho mejor como abogado, como hombre del derecho, el procesamiento de 3 funcionarios de la represión en 33 de un famosísimo caso de 20 chicos que tenían de entre 13 y 18 y 19 años en 33, caso que se llevó adelante con violaciones flagrantes de tortura, de horror, de cárcel en los centros en aquel momento del Consejo del Niño, ahora INAU, y ayer el dictar el procesamiento con 12 años para uno, 10 para el otro y creo que 8 para el tercero. Eso es, me parece, estar atento a la defensa de la democracia y juzgar y profundizar la democracia con los violadores, o sea, con delitos de lesa humanidad. No estamos hablando de que te grité en la calle y me enojé, ¿no? O sea, que torturé a chiquilines de 13, 14, 15 años por sus ideas, no por portación de armamento. En realidad por estar en un campamento. Por estar en un campamento. O sea que eso, lo que usted hace referencia, me parece valioso a veces reflexionar sobre eso. Y relacionado con lo que se plantea y con lo que hemos planteado al respeto por el derecho, permite concluir que si realmente el Estado de Derecho rige, no va a haber dictaduras, no va a haber más dictadores. Y si hay dictadores, como lo dije también hace más de 15 años, los dictadores terminan presos. Está bien. O sea, porque es la aplicación del derecho. Y eso lo que demostró la condena de Álvarez es que los dictadores terminan presos. López, tenemos un mensaje de la audiencia. Hay un televidente que quiere hacerle una pregunta. A ver, Tamara. Bueno, les pregunto. Dice, doctor López, ¿qué opina de la quita del 10% a los cincuentones? A Marisa del Prado. Para responder ahora, bien, todo descuento que se aplique sobre las pasividades, en todos esos periodos llamados a muchas veces, y últimamente hay una palabra bastante técnica, pero que hace referencia a esas coyunturas, que son los periodos de convergencia, por ejemplo, lo primero que hay que hacer es, yo tengo una opinión política relacionada a esa pregunta, que es que no puede haber descuento en las pasividades, ¿verdad? Es decir, no puede haber descuento. Y que hoy por hoy la reforma a la ley de seguridad social también tengo una posición política sobre la reforma. Yo creo que es indispensable que el pueblo retome soberanía como lo ha ejercido con la recolección de firmas y que ahora seamos todos los que definamos sobre una propuesta política concreta. ¿Se baja la edad jubilatoria o no se baja la edad jubilatoria? Ese es un primer tema. ¿Me van a hacer trabajar hasta los 65 o me puedo jubilar a los 60? ¿El dinero va a ser manejado por privados o el dinero va a ser manejado por el Estado? Yo desde ya les adelanto, pues es una opinión política que vale lo mismo que cualquiera de las de ustedes, que la de cualquier ciudadano, no jurídica, ¿verdad? Sí. Yo llamo a votar por la reforma constitucional. Bien. ¿Verdad? Esa es mi opinión política. Lo podría fundamentar, pero creo que no se No. tiempo. Tengo una más. Betiana pregunta, quisiera saber qué opina el doctor de la idea de crear un nuevo impuesto a las jubilaciones militares por parte del Frente Amplio. ¿También sería inconstitucional? Mire, las pasividades
Todas las pasividades que sean afectadas por un impuesto están afectando el principio de no regresividad. En esto no hay colores. Todas las pasividades. Es un tema de principios jurídicos. Bien. En la reforma a la seguridad social se verá cómo se distribuyen los recursos, que es un tema diferente. Lo que yo no puedo defender es que a una persona que tiene derecho a cobrar su pasividad, a esa persona se le saque de su bolsillo para pagar un impuesto destinado irónicamente a financiar lo mismo que le tendrían que estar pagando. Se le sacó el impuesto para destinar a pagarle lo mismo. O sea, eso Está muy no bien. existe. Doctor Óscar López Goldaracena, gracias por esta favor. charla en Buscadores. Les agradezco a ustedes. Un A las placer. Un órdenes. saludo a todos.